Déjeme saludar vía telefónica en vivo y en directo a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en temas de migración, investigadora del Instituto Mora, para que hable con nosotros sin censura de los temas más importantes a ambos lados de la frontera. Y me imagino que este tema de las cartas exigiendo una disculpa del rey de España, del Papa Francisco, a los pueblos originarios por los abusos, las violaciones, el saqueo durante la conquista, es un tema que le interesa y le ocupa. Doctora, ¿cómo le va? Le mando un abrazo. Buenos días, Vicente, a Toño, también por allá, a todos, hasta la ciudad de Los Aires. Oye, pues son temas muy interesantes y yo te lo voy a comentar en dos niveles. Bueno, uno es que nos trae bailando a un ritmo impresionante López Obrador, porque claro, estás hablando de la dinámica cotidiana, de temas de relevancia pues muy fuertes, y de repente saca un tema inesperado que no está en la agenda, o no, por lo menos no estaba visiblemente en la agenda, y entonces pues pone a bailar a la gente, a discutir, a comentar, a sacar los libros de historia, a revisar sus propias fobias y filias, y es muy interesante. Esa es una parte que a mí se me hace muy fuerte en términos de comunicación y también de generar permanentemente agenda y debate público, ¿no? Ese por un lado. Y la otra es el tema en sí mismo, que si quieres le entremos, Vicente. Así es, doctora. ¿Qué piensa usted de esto? Andrés Manuel López Obrador dice, a 500 años de la conquista, la única forma de reconciliación es externarle una disculpa a los pueblos originarios. En España respingaron, incluso acusaron a López Obrador de indiscreto por hablar de una carta, por hacer pública una carta, y el presidente hoy en la mañana dice, pues ustedes conocen la carta, y todo el mundo gritó, pues no, pues es que no hemos dado a conocer la carta, simplemente hizo mención. En fin, un tema que pues nunca nos hubiéramos imaginado que nos tendría nuevamente en el debate público, pues tratando de encontrar una luz al final del túnel, y eso se lo debemos a López Obrador, al presidente López Obrador. Pues es muy importante esta solicitud, este tema, y más bien lo que es extraño es que en el momento de su propia transición a la democracia en España no se haya considerado como un asunto de esos agravios históricos que están ahí. Y miren, hay que verlo en perspectiva. Es obvio que es un asunto de sanación colectiva, de poder poner la historia en su lugar en términos de decir, efectivamente ocurrió, efectivamente tuvo cuestiones trágicas, dramáticas, y estoy hablando ahora en términos de historia universal, ¿no? Toda historia, todo momento que se refleje en este hoy, en este contemporáneo que vivimos, tiene una parte de dolor, de duelo, de llanto, porque eso ha sido la historia. Y hay una parte en la cual todos los pueblos tienen agravios. Lo importante con este asunto tiene que ver con que los gobiernos democráticos han ido avanzando en términos de reconocer esos episodios más fuertes, más dolorosos, sobre todo porque ha habido quien los ha sufrido más, y poder poner como un punto que cierre, no va a quitar el dolor, no va a quitar ni desaparecer el episodio, pero sí tiene un contenido pues de resarcir de alguna manera y reconocer, Vicente, porque aquí el asunto es que cuando tú pides perdón, también reconoces que hubo un agravio, y el asunto aquí es que en la medida en que los países han ido haciendo eso, esto no es una novedad. España misma tiene una ley muy interesante, en la cual es una ley del perdón, digamos, para aquellos judíos expulsados de 1492, Vicente, a los cuales, digamos, en compensación histórica, 500 años después, en compensación histórica, les ofrece recuperar la nacionalidad española, aunque hayan sido exiliados en su momento con esta expulsión de judíos y árabes, y que se fueron con esta diáspora increíble que se fue sobre todo al Medio Oriente. Entonces, los judíos sefaradíes pueden recuperar la nacionalidad española por ese acto de perdón que en su momento hizo España a esa diáspora abstracta, general, y obviamente los hijos de los hijos de los hijos, porque no estamos hablando de quienes fueron realmente, por decirlo de alguna manera, las víctimas directas de ese exilio. Entonces, no estamos hablando de una cosa sacada de la manga, una invención, sino de algo que ha ocurrido en muchos países, en otros muchos episodios
donde los gobiernos asumen una responsabilidad a nombre de, obviamente, del pasado, no son responsables directos, y es una manera de ir cerrando y de también ir reconociendo que queremos avanzar en una nueva relación. Y lo que ocurre en México, bueno, el escándalo que se pueda o no generar, tiene que ver, una, con desconocimiento de este tipo de encuentros y de perdones que se han hecho ya, pero también con la propia historia y el desconocimiento que implica que, por ejemplo, y lo dijo López Obrador en el video que sacó a propósito de este tema, México también, acá el gobierno mexicano le debe una solicitud, digamos, de disculpa, de perdón, y abstracta, otra vez, son cuestiones más abstractas, no es en concreto, pero a la comunidad china o descendiente de chinos en nuestro país, Vicente, que fue enormemente lastimada por un episodio, un periodo que fue muy antichino en nuestro país en los años. Por cierto, que mucho la ley más fuerte contra los chinos fue en Sonora, ojo, en su momento, estoy hablando de principios del siglo XX. Entonces, otra vez, yo no soy culpable, tú no eres culpable, nuestros hijos no lo son, pero el detalle es, como sociedades, como países, como colectivos, podemos hacer estos cierres que emocionalmente, colectivamente hablando, sí tienen un peso y una trascendencia, pues que la verdad yo celebro mucho. Para mí es una cosa de lo que más me puede gustar, se lo voy a decir sinceramente. Por años hemos peleado por ese reconocimiento que tiene que ver con que el agraviado pues carga sobre sí ese dolor, le insisto, es abstracto, pero también es muy concreto y sigue siéndolo en la medida en que una sociedad como la nuestra, tan desigual, pues su desigualdad también pasa por el color de la piel. Entonces, es un acto muy interesante. Lo que sí te digo es qué jugador en términos de poner otro tema en la agenda y ahora a bailarlo a todo mundo. Y en este país cada día la gente es experta en un nuevo tema porque lo va poniendo López Obrador en la agenda. Y otra muy interesante, otra perspectiva, ¿no? Que en pleno siglo XXI estemos hablando de su majestad, de la realeza, del rey, porque a mí no me duele tanto, fíjese lo que voy a decir, ojalá que no me vayan a echar hasta por debajo de la lengua, no me duele tanto la cerrazón y la soberbia que demuestra el gobierno español, el propio rey de España, al negarse rotundamente. Me duele más ver a tanto súbdito de la realeza española en nuestro país. Por ahí personajes de la política mexicana como Cecilia Soto se disculpan con su majestad y dices tú, a ver, estamos en pleno siglo XXI hablando de su majestad. Eso sí es para que vea doloroso, doctora, desde mi perspectiva, obviamente. No, pues es que a mí me dio risa el tuit de la ex embajadora en Brasil, por cierto, de parte de Fox, fue enviada por Vicente Fox en su momento a Brasil, la señora Cecilia Soto. Fíjate que es interesante porque si nos fijamos muy bien, si hay figuras decimonónicas, bueno, ni siquiera decimonónicas, son del medioevo, pues es esto de los reyes y la misma iglesia. Son figuras que han sobrevivido y llama mucho la atención, sobre todo en el caso de España, un país, bueno, pues que se revolvió, digámoslo de alguna manera, después del franquismo y con esa apertura democrática que tuvieron, un país pues muy intenso y muy fuerte en términos de sus estructuras políticas, que subsista la imagen no solamente del rey Vicente, sino que incluso hagan toda esta parafernalia de digamos, en su momento una chica que no pertenecía a ese sector, ahora es la reina, ¿no? Entonces es como telenovela mexicana, la verdad, ¿no? Ese tema de la realeza española, pues sí parece, a mí me hace sentir más en una telenovela de Televisa que realmente en una figura que implique reconocimiento ya donde la historia es para que ellos mismos lo modificaran o lo repensaran, pero eso es cosa de ellos. Lo que sí te quiero decir es que, por ejemplo, para ponerlo en otro contexto, Canadá mismo hizo en algún momento una ley y un acto de solicitud de disculpa, de perdón colectivo, histórico, hacia sus comunidades originarias. Sí, a sus pueblos originarios, especialmente los conocidos como esquimales, ¿no? Por lo que implica haber avasallado sus tierras, haber colonizado los lugares sagrados que ellos habitaban. Entonces, estos son antecedentes que se han dado en muchas
en muchos países, en muchas sociedades, y que obviamente hablan a nombre de, decía yo, de la historia. Alguien en algún lugar yo leía que, bueno, entonces que habría que pedir perdón a todos. Pues la verdad no estaría mal. Son actos, son ceremonias, son momentos que simplemente reconocen la historia. Mira, aquí está la parte más bonita, es también hacernos cargo de nuestra propia historia como planeta, como colectivo, y poder decir, no, acá no hay indios, porque aquí eso que se manejó como no, el encuentro pues es un equívoco histórico, y eso implicaría un reconocimiento y un hasta renombramiento de cómo nosotros hemos asumido en nuestra sociedad pues un error hasta de geografía, si tú quieres, en su momento, ¿no? Entonces, sí creo que esto que levanta esta polémica, pues es interesante, y si hay gente que se atreve a hablar de su majestad, pues es que sigue instalada en una telenovela de Televisa, Vicente, la verdad, sigue haciendo ese mismo juego, y estas, digamos, siendo cortesana y siendo así como muy, muy solemne en lo que supone que es una cuestión elegante, pero francamente devela a las personalidades seguir hablando de esa manera. Yo sinceramente lo que creo es que es muy sano. Lo que pasa es que a lo mejor son demasiados temas todos de golpe, pero me parece muy sano. Y para serte sincera, y ahí te va el gato, yo siempre creí que al que le hubiera correspondido en su momento hacer esa solicitud de perdón, yo hablaba del caso de los chinos acá en México, es en su momento Osorio Chong, que fue el secretario de Gobernación, persona descendiente de la comunidad china, que hubiera sido muy, muy sano y bueno, seguramente muy celebrado por su propia comunidad, ese acto, esa solicitud de perdón, pero ni se les ocurrió, Vicente, porque no tenían en su ADN esta lógica más histórica, más planetaria, de poderse ver por encima del propio momento histórico, que creo que sí ayuda y sí contribuye la manera en que se pone en el debate público para discutir hasta esas cosas, Vicente. Definitivamente, doctora, nada más para cerrar este tema y hacerle un par de preguntas de otros temas más. ¿Qué piensa de personajes como Arturo Pérez Reverte, este escritor que termina insultando a López Obrador y que solamente me puedo imaginar que los Fernando Belauzarán, Javier Lozano, ¿quién más vi por ahí? Pascal Beltrán del Río, todos estos personajes ya conocidos por su fobia o su odio a López Obrador, pues le aplaudirían a un Pérez Reverte. Dice Pérez Reverte que se disculpe él, o sea, el presidente López Obrador, que tiene apellidos españoles y vive allí. Si este individuo se cree de verdad lo que dice, es un imbécil. Si no se lo cree, es un sinvergüenza. Y escribe hace unas horas: acaba uno harto de que la historia de España, con tantas luces y sombras como la de cualquier otro país, se haya convertido en el tiro al blanco de todos los demagogos, oportunistas y golfos de dentro y de fuera. Ya parece un concurso para ver quién escupe más fuerte y más lejos. Yo hablaba de cerrazón y de soberbia, y menciono a Pérez Reverte porque una de sus obras más importantes es sobre el narcotráfico mexicano, La Reina del Sur. Sí. No, bueno, la verdad es que está bien porque habla del debate, incluso habla de la capacidad de reaccionar rabiosamente. Pues digo, como también alguien puede reaccionar muy celebratoriamente, y también a lo mejor es pues el estilo personal de cada uno, ¿no? Pero yo creo que justo dicho desde España, valdría la pena esta más mesura, y más de una persona que mínimamente, es una persona que conoce y que ha leído, pues porque yo puse el ejemplo de España con la comunidad sefaradí. Yo siempre lo celebro y lo menciono como un ejemplo muy interesante de lo que logran las transiciones a la democracia, porque logran apaciguarse, logran decir: vamos a poner ciertas piezas que a lo mejor, insisto, no nos tocan como generación, pero nos hacemos cargo. ¿Por qué? Pues porque ponen al Estado por encima de estas, digamos, de estas simplezas. Entonces lo que puedan decir, bueno, pues obviamente puede hablar y el tono de la manera en que lo dice, bueno, pues es realmente, pues, no es elegante, por decirlo de alguna manera, pero pues tampoco es que nadie se lo vaya a tomar personal. Yo no creo que le afecte lo más mínimo al presidente de nuestro país. Entonces, yo creo que el puro debate ya vale la pena.
¿sabes? Ya el hecho mismo del debate vale la pena porque además es ponerlos a ellos a discutir un tema que tendrían que haber discutido sin que se les estuviera preguntando. Entonces, a mí me da mucho gusto, a mí me parece España uno de los países más maravillosos que hay en la tierra, así que podernos reencontrar desde una lógica donde las historias tienen partes muy, muy sombrías y ha habido, digo, porque además eso es lo que permea a la sociedad mexicana todavía en esta época, bueno, pues es como un simple acto, decía yo, más simbólico, pero que diga misa, porque de eso se trata, que la gente se exprese. Y bueno, insisto, si se trata de hablar de cosas simplonas, pues a mí lo voy a decir siempre, eso de tener que decir rey o reina y que sea, digamos, telenovela de las que nosotros conocemos acá, ¿no? Oiga, doctora, y esto que nos da también la posibilidad de hacer una reflexión hacia nosotros mismos como mexicanos. Explíqueme cómo estamos en este debate de si debe o no España disculparse por las violaciones, las vejaciones durante la conquista. En Tabasco incrementaron en un 186% los ataques contra migrantes. En enero crecieron un 186% ataques contra migrantes. Por un lado estamos pidiendo que se disculpen por lo que nos hicieron, pero en este 2021, en este siglo XXI, en este 2019, estamos ante esta situación de vejaciones y violaciones que cometemos nosotros contra otros hermanos vulnerables. Ayúdeme a entender. Híjole, Vicente, yo creo que estamos en una situación muy delicada y justo por eso los momentos históricos hay que separarlos, ¿no? Y claramente esta es una situación criminal y que se tiene que avanzar ya en México en términos de que la xenofobia no solamente es un asunto, digamos, de actitud o de desprecio, digamos que inocente por decirlo de alguna manera, sino que es un acto criminal. En este país se tiene que avanzar a que los actos no solamente son denunciables en términos del agravio que significan, ¿no?, sino que justamente no pueden seguir siendo tolerados. Estamos en una situación delicada porque efectivamente el flujo, el tránsito de personas migrantes, sobre todo de Centroamérica, ha sido cada vez más visible. No necesariamente la instalación, la presencia de la población quedándose en el país todavía, pero esto es un cambio irreversible, Vicente, sobre todo porque tiene que ver con también los cambios demográficos a largo plazo en México. Entonces, más nos haría bien empezar, y creo que lo estamos haciendo en términos de discutirlo ahora, como ahora mismo, es repensar qué país somos como país de altísima emigración. Si alguien puede dar lecciones de lo que significa sufrir ser agraviado por ser distinto, son los mexicanos que radican en el extranjero, que en un 98% están en Estados Unidos. Ustedes nos pueden dar lecciones de lo que no se podría y debería de aceptar en nuestro territorio, ¿no? No aceptar que la gente desconozca o niegue el derecho a otro solo por su origen nacional. Entonces es una situación, yo creo, muy grave, a la que sí hay que entrarle de una manera mucho más directa. Es inaceptable este dato que tú mencionas, que también puede tener que ver con que se esté denunciando más, lo cual sería muy, muy bueno en el sentido de que se pueda dar una facilidad desde la propia autoridad, ya no, que la autoridad ya no siempre dé miedo, sino la autoridad sea justamente lo que tiene que ser, ¿no? El árbitro al cual se convoca para denunciar. Entonces, creo que este es un punto, lo que estamos mencionando ahora, pero va a ser tema recurrente, porque una sociedad que quiere avanzar no puede no tener claro que hay conductas criminales, por muy supuestamente inocentes que se quieran hacer pasar como una actitud muy personal, ¿no? O sea, no, es cosa mía y es mi gusto. Bueno, no, es un acto criminal. La xenofobia, el racismo, la discriminación son actos criminales. Y así tiene que empezarse a avanzar también en nuestra propia legislación mexicana. Para cerrar, doctora, entre los temas que se van a debatir hoy, por ejemplo, la reforma educativa y estos temas, la revocación de mandato en el Senado, en fin, temas candentes
Deme su perspectiva de este México que se mete en en estas camisas políticas de 11 varas. Pues mira, como decimos, es que esto es una vorágine porque diario está algo en la agenda y mañana habrá otra cosa y así cada día, ¿no? El que se quiera dormir no va a poder hacerlo estando acá. Pero creo que un punto del que decías de la reforma educativa es interesante porque se empieza a hablar de nuevo, les va a sorprender, pero de recuperar temas que tienen que ver con civismo. Muchos de los que nos están oyendo, Vicente, a lo mejor estudiaron acá cuando el civismo era una materia obligatoria, pero de primera, ¿no? Temas de filosofía, temas tan básicos como, obviamente, idiomas, ¿no? Ese no es la negación, pero sobre todo, en este caso, español y matemáticas, porque parte del atraso que hay en lo educativo tiene que ver con la comprensión más básica que los niños o los jóvenes han tenido para acercarse a la lectura o a la escritura. Entonces, yo creo que estamos volviendo a algo que parece muy básico, pero a veces lo más sencillo es lo más obvio, y te incluyo algo que para mí fue sorprendente que están considerando como parte de la nueva estructura educativa, sin ser yo para nada experta. Hay colegas acá muy expertas en lo que tiene que ver con la reforma ya al detalle, pero es esto de incluir estudios de la paz, Vicente. Así es. ¿No? Sí, te decía, ¿no? Bueno, sí. Y me parece que es interesante porque eso también nos coloca en un debate sobre qué queremos como país, pues no ahorita, porque eso se construye, pero por lo menos vas poniendo ciertas bases de lo que quieres para las próximas décadas. Pues estaremos al pendiente de más de sus comentarios, de lo que ocurra en el Congreso mexicano. Doctora, siempre agradecido por su tiempo y aquí estamos siempre a las órdenes los martes para escuchar las opiniones de usted desde su trinchera. Muy bien, Vicente, saludos hasta allá, un abrazo. Gracias, la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos de migración, también investigadora del Instituto Mora, hablando con nosotros sin censura todos los martes desde su trinchera, aquí en este espacio libre como el